buenas noches, buenos días, los que están al otro lado del mundo. Hola Danilo, hola Rosa María, Czech Republic in Germany. Venimos nuevamente un día más. Aquí es su servidor, Julio Servir, Iglesia Misionera Maranata Sacramento. Saludes a Iglesia Misionera Maranata Somotío, con nuestro pastor allá, Michael Calderón, y la copastora, nuestra hermanita Daisy Rodríguez, ¿verdad? Tengo Rodríguez y tengo Ramírez Rodríguez. Gloria a Dios. Como es una buena costumbre, vamos a orar. Queremos terminar las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy vamos a estar viendo la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Odisea, con sus tiempos aproximados y cada versículo lo que significa. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, precioso y honorable Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente en contacto con tu iglesia, con tus hijos y cualquier persona que quiera ser parte de esta familia preciosa. Díganos, oramos y todos somos parte de la familia cristiana. Señor, unge mis labios, la mente de mis hermanos, unge, Señor, de esa manera en que solamente usted lo puede hacer. Yo solo puedo leer la Biblia y explicarla. El único que nos da la unción es el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, hoy, ayer y mañana. Y mientras esta iglesia está en la tierra, el que está a cargo de esta iglesia o de las iglesias de Cristo en este mundo es el Espíritu Santo. Si no, lea el libro de Juan, capítulo 14, por ahí por el versículo 12. Amén. Voy a cambiar un poquito la estrategia. Voy a leer los versículos y en la medida que los vamos leyendo, después de leerlo, vamos a explicarlo uno por uno, para que así haya una mejor comprensión. Gloria a Dios. La Biblia, capítulo 3 del Apocalipsis, vamos a leer del 1 al 6. Y estamos hablando aproximadamente del año 1517 a 1790. La iglesia de Sardis, que quiere decir remanente. Gloria a Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural, todas las iglesias. Hermanos, la ciudad de Sardis se había escapado de lo que había quedado, dice. Vamos a ver qué quiere decir esto. La ciudad de Sardis estaba a 80 kilómetros
al noreste de Esmirna. Si ustedes ven ahí en la gráfica, las iglesias están en esta forma, a la orilla del mar, y van en una forma como de U invertida. La capital del reino de Lidia. Hermanos, esta ciudad fue capital del reino de Lidia. Su último rey fue Creso, C-R-E-S-O. Es con C, no es con K. El hombre más rico de su tiempo. Se dice en Hechos 19:10 que toda Asia escuchó la palabra por medio de Pablo. Y se cree que él fue su fundador. De Sardis hoy solo quedan escombros en su lugar, ruinas. Y se dice, hermanos, estamos hablando de la época aproximadamente siglo XV y siglo XVI, un hombre que hizo la diferencia. Y este hombre se llama Martín Lutero. Y es por medio de Martín Lutero que nace la iglesia de la Reforma protestante formalista, lo que nosotros somos hoy. A pesar que Martín Lutero escribió 95 tesis o 95 escritos en noviembre 10 de 1517 y fueron publicados en latín, que era el idioma de esa época. Hermanos, Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para sacarnos a muchos de la oscuridad. ¿Por qué, hermanos? Nadie tenía una Biblia. Todo estaba monopolizado por la Iglesia Católica. Escuche bien. Habemos cristianos que creemos en Jesucristo, creemos en la Biblia completa y que creemos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Básicamente 66 libros, 39 del Viejo Testamento y 39 del Viejo y 27 del Nuevo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no todos los cristianos somos bibliocéntricos, no todos los cristianos somos cristocéntricos y queremos diferenciarnos de muchos cristianos que ni siquiera leen la Biblia. Escuchan al sacerdote, que el sacerdote es la última palabra. Aquí no, hermanos. El pastor no es la última palabra. No, hermanos. El Señor que aparece en la Biblia, esa es la última palabra. Esa es la máxima autoridad. Y aclaro esto porque quizás ustedes se dieron cuenta que por allá, por Medio Oriente, el señor que se llama Papa, no sé de dónde, la Biblia dice, Mateo 23:9, no llames padre a nadie en la tierra, solo tienes un padre, el que está en los cielos. Esa persona, básicamente, se robó un nombre que no le corresponde. Y ese señor, hace poco, firmó un pacto de paz para Israel. ¿Quién es él para firmar por Israel? Sabemos que los tiempos son últimos. Y otro señor llamado Imán Al-Qasar, que es de los grandes emiratos del Medio Oriente. Hermanos, nosotros somos, escuche bien lo que le voy a decir dentro del cristianismo, católicos, apostólicos, pero no romanos. Ellos son católicos, apostólicos y romanos. Y recuerden una cosa, la Biblia no es la que rige la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene sus propios dogmas. ¿Y cómo es posible que me van a decir a mí esos señores que la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar? ¿Por qué digo esto? Porque dicen
que una persona tiene que pasar por el purgatorio para ser purgado, limpiado. Hermanos, eso es una blasfemia. La sangre de Cristo tiene más poder que todas las iglesias del mundo. Y la sangre de Cristo es preciosa. Nosotros somos cristianos de la línea protestante, sí. Y esa es una de las influencias de Martín Lutero. Versículo 1, luego hablamos un poquito más de Martín. Versículo 1 dice que la vida espiritual de esta iglesia necesitaba el ministerio completo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si el Espíritu Santo no está en esa iglesia no es de Dios. ¿Por qué? Sabemos nosotros que el Señor Jesús dejó al Espíritu Santo como su único representante en esta tierra, el Consolador. Sí, el Consolador y el dueño de los dones, y Él los da de acuerdo a su voluntad, porque tiene voluntad propia el Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales, no pestes costales. Su nombre debería ser Pentecostés. A alguien se le ocurrió poner pentecostal y entonces nos conocen como pentecostales. Hermanos, la vida espiritual de esta iglesia no estaba completa. Había mucho ritualismo, había muchas ceremonias, había mucha música suave, pero espiritualmente muerta. Hermanos, Tiatira, que el anterior básicamente fue una iglesia romanista. Sí, y por aquí iba Sardis. Conservaron el romanismo y no pudieron escapar de la influencia del mundo. Algo muy triste, hermanos. Dice, tienes nombre que vives y estás muerto. Se dice que Sardis sacudió a Tiatira. La sacudió porque comenzó bien, hermanos. Pero ¿qué pasó? Al final se tibió. Veamos. Martín Lutero sacudió al Papa de Roma, pero siempre hay un pero. Sardis no se pudo sacudir el romanismo papal. La influencia de ellos era terrible. La idolatría, las imágenes, escapularios, los rosarios, las indulgencias. ¿Cómo vas a sacar tú a alguien del infierno pagando dinero por una indulgencia o por una camándula? Sí, hermanos, ¿qué es camándula? Un documento firmado con el sello del papado. Tenía que pagar no sé cuántos miles en aquel tiempo su moneda para sacar a alguien del infierno. Nadie tiene el poder de sacar a nadie del infierno, solo Dios, y tiene que estar en esta tierra y vivo y recibir a Cristo como su Salvador. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es Juan. Ninguno de los apóstoles ni santos tienen autoridad. El único que la tiene, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hermanos. Regresemos a nuestra historia. Esta iglesia no se pudo sacudir el romanismo. Por tanto, seguía muerta. Dice alguien por ahí, no hay nada peor que una iglesia muerta. Es como un oasis sin agua. ¿Qué es oasis? Allá mira uno en el desierto, un lugar bonito, lleno de palmeras, con un manantial de agua. Eso es un oasis. Por tanto, dice, esta iglesia era como una nube seca, estaba muerta. O una fuente sin agua, un pozo seco, hermanos. La atrofia espiritual
era terrible. Yo escribí por ahí, cuando la atrofia espiritual es horrible, marque el 9:11 de Dios. Versículo 2 habla, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Advertencia, hermanos. Nosotros como discípulos de Cristo tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser muy celosos de nuestra doctrina. ¿Por qué digo esto, hermanos? Por lo menos en mi caso, yo no le permito a cualquier pastor que agarre el púlpito. No, Señor. No. Una persona que yo no conozco, o es que me la recomendaron, solamente que traiga la recomendación divina y Dios me tiene que hablar. Yo doy mi púlpito. Yo prefiero, escúcheme, yo prefiero que uno de mis líderes que yo conozco, que yo lo estoy viendo, que veo su testimonio con su esposa o con su esposo o con sus hijos, y yo estoy viendo un testimonio que le permite compartir la palabra. El domingo tenemos una jovencita, Nena va a estar con nosotros, y esta joven es una de nuestras líderes y su esposo también. Entonces yo puedo confiar en una persona que yo conozco. Oye, hermano, él es un gran predicador. A mí no me importa que sea un gran predicador. A mí lo que me importa es que tenga buen testimonio delante de Dios, delante de su familia, delante de sus hijos. Y entonces vamos a hablar de negocios. ¿Cuáles negocios? Los negocios del Señor. Como dijo Jesús cuando era un niño, ¿no sabéis que ando en los negocios de mi Padre? Y esos negocios son los que yo voy a usar. Yo no voy a permitir que un pastor que yo no conozco, en mi tierra, Nicaragua, dicen así, ¿y qué pata puso ese huevo? Con mucha más razón, no permito que ningún pastor que no conozca ocupe el púlpito. ¿Sabe por qué, hermanos? En el libro de Ezequiel es bien claro que dice que los altares han sido contaminados. Y yo tiemblo al Señor. Yo no quiero que ninguno de nuestros altares sea contaminados, y mucho menos en nuestra iglesia. No es lo grande de la iglesia, no es lo hermosa de la iglesia, no es lo famoso, no. Al Señor hay que honrarlo de pie a cabeza en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, seguimos adelante. Dice aquí que nada más triste era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Se dice que la prensa romana publicó que el Papa sermoneó en la iglesia luterana. La pregunta es, ¿quién le dio permiso a este señor a ir a predicar a la iglesia luterana? No sé quién fue, no me interesa. Si ese señor viniera a nuestra iglesia, él no pasa por la puerta. Sí, ningún señor que se autollame Papa sin ningún título del cielo va a venir a decir lo que voy a hacer o que no voy a hacer. ¿No tengo respeto para él como persona? Sí. Pastoralmente, no. Mire lo que dice la Biblia a través de los escritos, que a través de estos escritos, el coqueteo de la iglesia cristiana con la iglesia mundana. Decíamos que Martín Lutero era un hombre que tradujo la Biblia en 3 idiomas, y así es como nosotros tuvimos acceso a tener la Biblia en nuestro idioma. Sabemos que las interpretaciones se han perdido algunas cosas, pero esto es lo más cerca que podemos compartir. Hermanos, dice la palabra en el versículo 3, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Para que el Señor me diga eso,
es porque me va a visitar cuando yo ni siquiera esté preparado. ¿Preparado para qué? Como siervo de Dios. Cada uno de nosotros debe estar preparado moralmente en cualquier tiempo, esperando su segunda venida. ¿Por qué, hermanos? Si Él viene como ladrón, yo no la voy a hacer. Va a venir y ni cuenta me voy a dar. Hermanos, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Y qué debemos de guardar y arrepentirnos? Debemos de guardar la Biblia. Y al decir guardar, estamos hablando de practicarla, de ponerla en acción. Sí, hermanos. Conozco algunos hermanos que son cristianos. Algunos de ellos son CIA, CIA, cristianos in action, Christian in action en inglés. Pero hay otros hermanos que pareciera que fueran de la secreta. Miren, nadie los conoce que son cristianos. Les da vergüenza hablar del evangelio. No le dicen nada a sus compañeros de trabajo. No le dicen nada a los compañeros de la escuela, a los compañeros de la universidad. Miren, ¡tarán! Nadie sabe que conocen a Cristo. Ten mucho cuidado, hermano. Si tú eres cristiano y tú te avergüenzas de Cristo o del evangelio, el Dios Padre se avergonzará de ti. Y nuestro abogado, 1 Juan 2:1, que Jesús no te podrá defender. De otra manera, el Señor iría contra sus propios principios. La reforma de la iglesia sacó a luz la Biblia, la publicó, la tradujo a varios idiomas, la propagó, la estudió, pero ¿la guardó? No la guardó. Hermanos, estoy recordando a un hombre que se llamaba Gutenberg. Cuando yo escuché por primera vez la palabra de Gutenberg, lo primero que se me vino a la cabeza fue, oh, ¿quién era ese hombre? La primera imprenta en el mundo fue de Gutenberg. Y este hombre no se diría que era un cristiano, pero ¿sabe qué dijo él? El primer libro que voy a escribir con mi máquina es la Biblia. ¿Cómo es posible que una persona que no es cristiano honre a Dios por respeto, por reverencia? Y muchos de nosotros cristianos perdemos esa reverencia. Es muy triste. Es muy triste. Pues esta iglesia y a través de la reforma trajo la propagación de la Biblia. ¿La guardaron? No. Grandes sectores protestantes ya no leen la Biblia. La parafrasean. Yo la leí primero y ahora estamos estudiándola. Y estoy parafraseando porque estoy usando palabras. Pero por eso leímos la Biblia primeramente. Hay unos que la parafrasean y son cristianos. La mutilan, la desfiguran, la cambian, le quitan, le añaden, producen versiones irreverentes, asexuales, feministas, escribiendo Biblia. Es una vergüenza. Sí, hermanos. Yo recuerdo cuando era un niño, hace muchas millas, nosotros nos daba hasta temor de tocar la Biblia. Era algo sagrado. Hoy, discúlpeme francés, cualquier pelado toca la Biblia. Cualquier ateo, cualquier ingrato. Sí, ingratos. Ingratos con letras mayúsculas para que se oiga más cerca. Hacen todo con la Biblia, muchos, menos guardarlas. El Señor viene como ladrón a levantar a su iglesia. Les voy a dar algunos versículos para que los lean. No están ahí.
no están en la pantalla. Primera de Tesalonicenses 5:4. Segunda de Pedro 3:10. Apocalipsis 16, versículo 15. Todos dicen que el Señor viene como ladrón en la noche. Y dice que muchos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiere leer esto? Los que están en el libro de la vida. Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8. Estas solo son referencias para que usted también dé una leidita a la Biblia, que haga su trabajo. Do your homework, se dice en inglés, para que vayamos aprendiendo inglés también. Hermano, en el versículo 4 me dice que pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El Señor, en su palabra, recuerdo leyendo los Reyes, que le dijo el Señor a Elías. Elías viene nervioso. Elías, después de ver que el Señor baja fuego del cielo y agarra a los 400 profetas, 450 falsos profetas de la Chabela, de la Jezabel, y 400 profetas más de Acera, 850 profetas humillados bajo la voz de Elías. Y luego Elías se anda escondiendo, se mete en la cueva y está temblando. ¿Qué le pasó a Elías? Posiblemente estaba cansado, había caminado, había luchado, tenía una guerra contra Satanás única. Él es nuestro peor enemigo. Y el profeta Elías, uno de los grandes de Israel, le dijo al Señor: Señor, ya no hay profetas, nos han acabado. El Señor viene con mucha compasión, le dice a Elías: Elías, me he apartado 3,000 profetas que no han hecho rodilla a Satanás. Hermanos, con eso el Señor me está diciendo que en estos tiempos y en cualquier tiempo el Señor se va a reservar un puñado de hombres y mujeres que no vamos a claudicar. Y eso quiere decir que si vamos a enfrentarnos a Satanás o sus siervos, nosotros vamos a llevar la victoria. ¿Sabe qué, hermano? Creo que hay una tribulación que vamos a pasar, una pequeña tribulación que vamos a pasar, iglesia. La promesa del Señor es que nos va a guardar de la hora de la ira. En el arrebato hablamos de ese tema y hablamos más de 10 versículos que dice: yo te guardaré de la hora de la ira. Y más adelante lo vamos a ver en este estudio. Hermanos, no claudicaremos, levantaremos el estandarte de Jesucristo, su palabra, porque esa es nuestra espada, la espada de 2 filos. Hermano, el Señor dice que no han manchado sus vestiduras. Es triste y doloroso ver hoy creyentes, pastores, que son completamente mundanos. Sus vestiduras están manchadas. Aquí en Sacramento, hermanos, no menciono nombres porque ese no es el punto, pero aquí en Sacramento estuvimos en unas iglesias donde había en la organización 180 pastores en el año 2005-2006 y 150 habían caído en inmoralidad. Eso me da vergüenza. Y le dije al pastor en ese tiempo que a mí me daba asco pertenecer a ese grupo. ¿Sabe qué hicieron? Porque le dije esto y otras cosas. Me dieron una disciplina por 1 año. Quédense con su disciplina. Y yo, como empleado del gobierno, conozco las reglas de la disciplina. ¿Sabe qué? Esta gente lo pone en disciplina y nunca han tomado un curso de disciplina. Vergüenza les debiera dar. Pero bueno, regreso al punto. Versículo 5. No borraré su nombre
del libro de la vida. Esta es una gran promesa. Buenas noticias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Confesaré su nombre, dice, ante mi Padre. No importa en qué época estemos, yo te aseguro, hermano, que si tú le eres fiel, el día del arrebato te vas con él. Una poesía que tengo por ahí, así dice. Hermanos, tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos y no lo que tú y yo queremos entender. Esta es palabra divina, esta es palabra bíblica. Vamos a entrar a la siguiente iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir el que ama a su hermano o el amor fraternal. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13 y lo vamos a leer. Aquí estamos hablando de la iglesia aproximadamente del año 1790. Y esta iglesia, si yo entiendo, y esta es mi interpretación, la Biblia no lo dice y lo aclara. Yo creo que esta iglesia es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel que se mueve aún en el presente. Hay dos iglesias actualmente, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, la iglesia limpia y la iglesia corrupta. Y las dos van caminando a la par. A la iglesia corrupta, el Señor le dice, sal de ahí, pueblo mío. Y a la iglesia fiel, el Señor dice, buen trabajo, siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 7 al 13. Perdón, sí, del 7 al 13. No del 6, del 7. Corregir ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, repito, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Repito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Promesa que nos hace. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna. Repito, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. Filadelfia, ciudad a 45 kilómetros al sureste de Sardis, al sureste, norte, sur, este. Su fundador fue Átalo II Filadelfo. Era una ciudad cerca de 3 fronteras: la frontera de Lidia, la frontera de Misia y Frigia, lugar estratégico para propagar el evangelio. ¿Por qué era estratégico este lugar?
Hermano, si tú tienes si son tres fronteras, tres vecinos, donde tú estés, tú puedes predicar el Evangelio a los tres países. Sí, hermanos, así de sencillo. Era estratégico para propagar la voz del Evangelio. Y yo sé que Pablo hizo un gran trabajo, majestuoso, un hombre que trabajó incansablemente y a pie, hermanos. No tenía carro, no tenía bicicleta, no tenía patines, tenía dos patas. Perdón, el francés, dos pies. Hermanos, tenemos nosotros algo aquí hermoso, algo precioso, porque la palabra es bien clarita. Hermanos, vemos nosotros cómo el Señor, a través de la iglesia de Filadelfia, nos da un gran mensaje. Hoy dice, hay ruinas y hay un templo cristiano. Y en una de sus columnas tiene este recordatorio. Ahí está escrito, dicen, en esas columnas de esa iglesia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. La ciudad tiene este estudio, yo lo preparé aproximadamente en el año 2007, allá por septiembre. En el 2007 habían 10,000 habitantes y habían 12 iglesias. Se cree que esta iglesia de Filadelfia fue fundada también por el apóstol Pablo, como menciona Hechos 19:10, que todo Asia fue conquistada. Asia, hermanos, en ese tiempo, estamos hablando de Asia Menor, estamos hablando de Turquía, parte de Turquía, porque estamos hablando cerca del mar Mediterráneo. Hermanos, esa ciudad fue fundada por Constantino. En aquel tiempo se llamaba Constantinopla, allá por el año 320. Este hombre, hermanos, hizo una obra satánica muy triste. Sí, los romanos, paganos, idólatras, traían costumbres babilónicas. ¿Quién era Babilonia? Se considera el imperio más grande y poderoso de los tiempos. El nieto de Noé, o bisnieto, se llama Nimrod. Este hombre se casó con su mamá, la famosa Semiramis, que en esa época le llamaban la reina del cielo. Por tanto, Nimrod está representado por el dios Sol. La señora esta, reina del cielo, que de reina no tenía nada. Y el hijo Tamuz. Tenían costumbres de matar y sacrificar niños. Horrores. Tenían costumbres babilónicas. Religión de inmoralidad. Religión de perturbación. Llena de lujuria, llena de inmoralidad y llena de muchas cosas como iglesia. Y esa iglesia fue arrastrada hasta Roma. Antes no se conocía como iglesia, solo se conocía como el imperio babilónico y sus sacerdotes inmorales. Hermano, este hombre, Constantino, agarró a los paganos y los cristianizó. Sí, a la fuerza metió el cristianismo y agarró a los cristianos y los paganizó. Fíjense bien, al pagano lo cristianizó y al cristiano lo paganizó. Una mezcla de idolatría y de cristianismo. Y eso le llamaron la Iglesia Católica, desafortunadamente. ¿Quiere leer más esto? Váyase en Google, aparece en la historia antigua, ahí lo aprendí yo. Hermanos, algo terrible, algo triste lo que hizo ese hombre. Sin embargo, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia,
Y vamos a continuar con ello. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Filadelfia, amor fraternal. Filadelfia y Esmirna fueron las únicas dos iglesias que no claudicaron, no recibieron censura de nuestro Señor Jesucristo, no recibieron ninguna censura. Algo hermoso, algo maravilloso, algo precioso, hermanos. Esta iglesia fue perseguida, estaba llena del Espíritu Santo y de amor por su trabajo de la obra misionera. Vamos a hablar de grandes hombres de Dios. Filadelfia es una protesta contra la corrupción en ese tiempo y en este tiempo, hermanos. Idolatría del romanismo de Tiatira, aquí sacudida, gloria a Dios. Fue un avivamiento espiritual y santidad contra el formalismo y la mortandad de Sardis. Veamos los siguientes. Versículo 7. Jesús se revela como el santo verdadero. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Él es la llave de David, autoridad soberana de Cristo. David simboliza el establecimiento del reino mesiánico milenario en la tierra. El que abre y ninguna cierra, cierra y ninguno abre. Cuando el Señor abre una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando la cierra, nadie la puede abrir. Hermanos, el poder soberano de Cristo, tremendo. El Shaddai, el Todopoderoso. Se desarrolló un progreso evangelista mundial. Escuche, el romanismo, el ocultismo, materialismo, ateísmo, ecumenismo, paganismo o satanismo. Así como se oye. La puerta que el Señor abre, no hay fuerza humana ni diabólica que la puedan cerrar. Dice el Señor, versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y vamos a explicar esto, lo vamos a explicar. Pablo la llama en Éfeso puerta grande y eficaz. Primera de Corintios 16:9. Y esto es para predicar la palabra. Pablo también pidió a los colosenses que oraran para que el Señor nos abra la puerta para predicar la palabra. Colosenses 4:3. Voy a explicar un poquito esto. Hermanos, esta época actual, la famosa época, porque esta va a ser recordada por muchos años, la famosa época del virus corona es la mejor época para predicar. Y cuando hablamos de corona, la única corona que nosotros reconocemos es la corona de Cristo. Y no me refiero a la corona de espinas, la que Él tenía antes, la que tiene hoy y la tendrá en un futuro. La corona de la triple diadema, porque en Él está representada toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santos. Te lo digo esto, hermanos, ¿sabes por qué? Porque tenemos este aparatito que se llama celular y tú no lo estás usando todavía como Dios quiere que lo uses. Sí, hermanos, hay mucha gente, muchos de nosotros hemos oído prédicas y sermones muchas veces, miles de veces, y hay gente, hermanos, que no ha escuchado una vez de Cristo. ¿Qué esperas para compartir la palabra? ¿Qué esperas, hermanos? Ay, es que yo estoy esperando que Dios me hable. ¿En cuántas maneras te ha hablado el Señor? Lee el libro de los Hebreos capítulo 1, habiendo hablado de muchas maneras, en sueño, en verdad, por profetas, por siervos, y es hoy, y sigue hablando el Señor. ¿Cómo quieres que Él te hable? Oh, ¿quieres que mande un delegado, un ángel y te diga, Pancho,
anda a predicar hoy. Filomeno, vaya a predicar. Ni Pancho ni Filomeno se mueven. Tú, hermanos, un día estarás frente a Dios. ¿Y qué vas a hacer cuando Él te pregunte, ¿qué has hecho por mí? Dime, pregúntatelo. ¿Qué has hecho por mí? ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo? Personas que están sufriendo, personas que están en agonía, personas que están en aflicción, personas que están padeciendo el dolor de la muerte. Hoy, en este mismo instante. ¿Y tú qué estás haciendo, hermano? Yo te estoy predicando. Y a donde yo voy, abro la radio trompa y predico en nombre de Jesús. No estoy enojado. Es parte de la prédica. De alguna manera tenemos que sacudir a esos hermanos que no están haciendo nada por glorificar el nombre de Dios. Y se dicen que son cristianos. Yo soy embajador de Cristo. Así no trabaja la cosa. Tienes que poner la palabra en acción. Por eso la palabra sí en inglés, Christian in action. ¿Y tú qué estás haciendo, hermano? Ahí te la dejo. Y si me miras en la calle y me reconoces, pregúntame, cuestióname. Tengo respuestas para ti que son bíblicas. Hermanos, 1793, el Señor abrió esta puerta de la evangelización al mundo entero. El versículo 8 es bien claro. Y claro, muchos no entendemos qué quiere decir eso. Mira lo que pasó en esta época y lo que Dios hizo a través de sus siervos. Aquellos que dijeron, heme aquí, Señor, como dijo Isaías. Mira lo que pasó, para que aprendas un poco de historia. Y si no lo sabes, y si yo te estoy mintiendo, métete al Google. Por ahí está mi teléfono, que van a aparecer al final. Cuestióname. 1793. William Carey. Sí. William Carey, yo lo tradujo como Guillermo Carey, se embarcó de misionero a la India, hermanos, porque él sintió esa necesidad de ir a predicar a ese mundo idólatra. ¿Sabe cuántos millones de dioses tienen estos señores que se llaman indios de la India, la religión hindú? Millones. Sí, hermanos, millones. Y este hombre se fue y le llevó la palabra. Así es que, hermanos indios, no hay excusa, no excuse, dijo Adamus, que tú no sepas de Cristo. Y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación entre Dios y los hombres. Hermano, hubo otro varón, Hudson Taylor, se fue para la China. Así es que, chinito, tú no tienes excusa, porque te llevaron el evangelio a tu tierra. Hay otros hombres en otros países del mundo. Este hombre me encanta. John Wesley, un tizón salido del fuego, hermanos. Escucha un poquito. Tú puedes poner el nombre, John Wesley, y vas a ver su testimonio. Se estaba quemando un edificio en su ciudad y él era recién nacido. Su madre angustiosa pegaba gritos: mi niño está dentro del edificio. Y todos buscaron. Y de pronto se oyó el llanto de un niño. Inmediatamente, hombre valiente, los bomberos, movidos por esa fibra de esa mujer, de ese corazón que tenía su niño, se metieron al edificio. No les importó su vida, no les importó nada, y abrieron paso con palos, con todo, tirando agua, y se metieron, hermano. Y a través del llanto del niño lo localizaron. Hermanos, ese niño salió ileso,
ni siquiera tenía el olor del humo. Lo sacaron y lo pasaron de mano en mano hasta que llegó a las manos de su madre. Esa mujer dijo: Señor, este niño yo te lo dedicaré para que te sirva el resto de sus días. Cuando ese niño creció y escuchó la historia de su madre, vino el Señor y se convirtió en un tizón salido del fuego. Hermoso testimonio, precioso. Tenemos también a George Whitefield. White, blanco, field, campo, campo blanco. Hombres dedicados a la palabra, hombres que conquistaron Europa, Inglaterra, Dinamarca, conquistaron toda esa, lo que le llaman la antigua la antigua tierra. Nosotros nos llaman el nuevo mundo, que ya estamos más viejos, tenemos más de 2000 años. Gloria a Dios. Jonathan Edwards, el hombre lindo. Usted tiene que buscarlo en el internet para que sepa. Yo he leído todos estos nombres y me he embelesado leyendo sus testimonios. Dwight Moody, un hombre con una capacidad tremenda, escribió una colección acerca de cada libro de la Biblia. Famoso nombre, Moody. Otro, Charles Spurgeon. Carlitos, así se llama Charles, un gran varón de Dios. Y puedo seguir mencionándote. Estos hombres vinieron, conmovieron naciones y continentes con el poder de la palabra, hermanos. Hombres, porque Dios les abrió una puerta abierta. Pídele al Señor que te abra una puerta. Pídele al Señor que te dé la autoridad y el poder para evangelizar. Hermanos, con tu testimonio, tú te puedes ganar una almita. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Hermanos, ahora tenemos el teléfono, los celulares, la radio, la televisión, computadoras, internet. Dice Facebook. Mejor debería llamarse Facebook, el libro de la fe. Satélites para predicar la palabra. Puertas abiertas de par en par. Y esta obra no va a parar. Agarra este virus ingrato, aprovéchalo y dale la gloria a Dios, porque nos está permitiendo el Señor predicar su palabra en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de lucha, en tiempos, hermanos, angustiosos. Sí, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 8, tienes poca fuerza. Hermano, esto no es debilidad. Esto quiere decir que somos pocos los que predicamos la palabra. Y discúlpame, otro francés, y los pocos somos flojos. Hermano, somos soldados de Cristo. Nosotros los cristianos no podemos jugar a servicio secreto. La gente tiene que saber que hay un Dios, que hay un Cristo que está vivo. Él no está clavado en esa cruz, no. Bajó, subió. Primera Juan 2:1 y está intercediendo por usted y por mí, porque Satanás nos acusa día y noche. Ese ingrato trabaja 25 horas al día. Hermano, tenemos que predicar el evangelio de la salvación a Raimundo y todo el mundo. Versículo 8, has guardado mi palabra. Hermanos, el ataque contra la palabra de Dios es fuerte y constante. Tenemos teólogos, modernistas, incrédulos, ateos, atacan las escrituras, atacan el nacimiento virginal de Jesús, la eficacia de la sangre de Cristo, atacan todo, atacan la deidad, atacan la resurrección y atacan su segunda venida. Y cuando ellos se den cuenta que todo lo que han estudiado para atacar, y el Señor dice, vendré como ladrón una noche, y tú que leíste Biblia, y tú que me atacaste, escóndete debajo de la piedra, escóndete debajo del polvo, porque ahí mi poder te alcanzará. Hermanos, hay versiones de Biblias
que reemplazan la palabra sangre por muerte, y no es lo mismo. Decía un pastor, no es lo mismo la muerte de Cristo es tu salvación, a decir la sangre de Cristo es tu redención. Siempre ponga atención antes de decir amén, porque amén quiere decir así sea. Y yo he escuchado hermanos que el pastor está predicando, no ha terminado y dicen amén. Un día un pastor muy gracioso le dijo a la congregación, tengan cuidado porque les voy a hacer un truco. ¿Sabe qué hizo ese pastor? Dijo lo siguiente: Jesucristo y Satanás son hermanos. Amén, dijeron unos tontos. Hermanos, tú no puedes decir amén antes de escuchar lo que te dicen. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, hablando de la sangre de Cristo, dice Hebreos 9:22 que hay que derramar sangre para que haya redención de pecados. En otras palabras, sin redención de pecados no hay salvación. Lea Hebreos 9:22. Versículo 8 continúa y dice, y no has negado mi nombre. Muchos están negando y atacando el nombre de Jesús con avalanchas, con blasfemias. Así que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que defender nuestra doctrina con la Biblia, con esta Biblia hermosa y preciosa. De otra manera, hermano, tú no estás haciendo tu trabajo. Versículo 9. La sinagoga de Satanás. Judíos creían que ellos podían ser los únicos representantes de Dios ante el mundo pagano. Y aún después de rechazar y crucificar al Señor, el Señor los llama sinagoga de Satanás. Hombres infiltrados, ni siquiera eran judíos, pero decían que eran judíos para desacreditar el nombre de Jesús y desacreditar a la iglesia. Por eso el Señor les dice, ustedes no son judíos, y si dicen que son judíos y no lo son, pertenecen a la sinagoga de Satanás. Hermano, en esta época era un mundo pagano. Después de rechazar a Cristo, el Señor así lo llama sinagoga de Satanás. ¿Qué es sinagoga, hermanos? Y es sencillo, es un edificio, es un templo donde se reunían los judíos para adorar a su Dios. La palabra iglesia se ha malinterpretado. La palabra iglesia, que viene de eclesia, es que el Señor nos agarra del mundo y nos separa del mundo. Vivimos en este mundo, pero no hacemos lo que hace el mundo. Así de sencillo. El templo son las 4 paredes. La iglesia somos nosotros, separados para Cristo. Así de sencillo. La gente dice, hay una iglesia, ese es el edificio, ese es el templo. Corrijamos nuestro vocabulario para que le enseñemos a aquellos paganos, al mundo entero, lo que es una iglesia y lo que es el templo. Gloria a Dios. Hermanos, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar y obedecer la palabra de Dios es compartir la palabra. Y por eso hay un galardón, un premio. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y qué cosa es la hora de la prueba? Es la ira de Dios, el día de la ira de Dios que viene contra el mundo que no obedeció su palabra ni sus mandamientos. Esta es una promesa, que antes que venga eso, antes que venga esa ira, el Señor nos ofrece un rapto. Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Corintios 15:50 al 58, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12, que habla del inicuo, del anticristo, del hombre de pecado, del malvado que va a hacer milagros. Dios le va a permitir, y aquellos
que miren esos milagros, créanlo, le van a creer. Y los judíos van a hacer un pacto con él, un pacto de paz de 7 años. Pero para que ese pacto se dé, primero va a haber otra señal. Van a construir el templo. Y eso lo están hablando en este momento, en esta época, el señor Francisco, que se autollama Papa, con los, escuchen, aquellos señores que se llaman musulmanes. ¿Qué tiene que ver el musulmanismo con todo esto? Hermanos, Jerusalén está dividida en 3 partes. Unos, el Vaticano quiere Jerusalén. 2, los judíos quieren Jerusalén, es de ellos. Y 3, los musulmanes quieren Jerusalén. Y la pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque Jerusalén va a ser la capital del mundo. El que tiene Jerusalén tiene al mundo en sus manos. Pero démosle gracias a Dios que en el arrebato nos vamos y nosotros no estaremos aquí. Estaremos con el Señor 7 años allá y 7 años de gran tribulación aquí, que es la famosa 70 semanas de Daniel, una semana de 7 años. Esa es otra historia. Hermanos, dice la palabra bien hermosa. Versículo 11. Ya hablamos de que Él nos guardará de la hora de la prueba. Una gran promesa para la iglesia y el mundo en gran tribulación. Si usted quiere leer un poco más de esto, vaya al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21 en adelante. Habla de la gran tribulación. Y esa parte es para los judíos. Versículo 11 dice, yo vengo pronto. La segunda venida de Cristo está más cerca que nunca. Ay, hermanos, esa historia la hemos oído por 2000 años. Pues ahora son 2000 años más cerca. No olvidemos que un día para Dios es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Versículo 11, yo vengo pronto y no permitas que nadie arrebate tu corona, la corona de la vida, la corona del amor, de la esperanza, la corona que solo Dios te puede dar como una recompensa al pequeño sacrificio que podemos hacer. Gloria a Dios. Al que venciere, 3 grandes promesas. Versículo 12. 1. El Señor te va a hacer columna en el templo de su Dios. Así, hermanos, como se oye. Segundo, la residencia de las mansiones divinas. Vamos a tener una mansión. Vamos a tener una mansión. Gloria a Dios. Y la tercera, una identificación celestial. La ciudadanía eterna con Jesús. ¿Cuántos queremos recibir estas promesas? Yo puedo escuchar allá en sus casas, yo, todo aquel que es cristiano. Yo creo que Jesús merece un aplauso. Déselo ahí en su casa. Gloria a Dios por ello, el Señor del cielo. Hermanos, con esto terminamos la primera parte, o sea, la iglesia de Filadelfia. Y vamos a entrar a la última iglesia de la Odisea. Esa es la última iglesia. Ahora fíjense bien. La iglesia de Filadelfia viene aquí. Y pongo la mano derecha. Porque el Señor dice que va a separar a las ovejas de los cabros. Capítulo 25 de Mateo, versículo 31 al 41. Y las ovejas a la derecha dice, y los cabros a la izquierda. Y cuando hablamos de cabros, estamos hablando de los malos. Miren, el Señor nos da la historia de toda la iglesia en estas 7 iglesias. Y la última, que es la Odisea, es el presente. A la par va una iglesia que es la de Filadelfia, fiel y no claudicó. Y a la izquierda viene la otra. Van caminando las dos. Una, gobierno de hombres, que es lo que está sucediendo ahorita. La Odisea, gobierno de hombres. Esto se cree, hermanos, que va a suceder posiblemente. Muchos expertos hablan de estos, que esto va a suceder
a mediados de la gran tribulación, pero yo creo que ya comenzó hace mucho tiempo. El gobierno democrático. Hemos visto muchos pastores haciendo esto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22. Veamos a ver lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y la llamo. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Interesante, Jesús tiene su propio trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Padre tiene trono, gloria a Dios. Y Jesús tiene su propio trono. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es el comienzo de la Odisea. Esta ciudad fue fundada por el rey Antíoco II, año 250 a.C., en honor a su esposa Laodice. Esta ciudad estaba a 145 kilómetros al este de Éfeso. Si usted mira Éfeso, busca a la derecha, ahí está. Ciudad industrial y comercial, importante estos dos datos, industrial y comercial, famosa por la crianza de ovejas de lana negra. Escúcheme, solamente la gente de billetes podía comprar esa lana negra. Usted sabe qué elegante se mira una hembra con un traje de lana negra. Muy hermoso. Ciudad donde había una escuela de medicina y conocida por un ungüento, lo que es colirio, para los ojos y para el oído. Hoy solo quedan escombros de esta ciudad, ruinas. La Odisea es un nombre compuesto de dos raíces. Laos significa pueblo y significa gente. Dique, costumbre, derecho, gobierno. Entonces, estamos hablando de un gobierno democrático. Esa es la iglesia actual y está representada por la Odisea. Gobierno de hombres, voluntad del pueblo. El apóstol Pablo muy preocupado estaba por esta iglesia. Dice que esa preocupación la refleja Colosenses capítulo 2 versículo 1, el capítulo 4 versículo 16. Dice: cuán lucha sostengo por vosotros, los colosenses, y los que están en la Odisea. Así decía, interesante, mucha preocupación de Pablo. Versículo 14 dice: el amén, el inmutable, la última palabra, consumación final. Cuando usted dice amén, usted está diciendo así es. Eso es. Es verdad lo que usted está diciendo.
el verdadero fiel y testigo, el Señor, se representa a la iglesia infiel. Mire la misericordia del Señor y les da una advertencia. Él se llama el principio de la creación de Dios. Hermano, ¿quiere decir que Jesús fue creado? No, hermano. Esa es una falsa doctrina de aquellos falsos señores que se llaman testigos de Jehová. Cuando el Señor habla de la creación, habla del principio. Y cuando habla de la muerte, habla del final. Por eso se le llama a él el principio y también el que murió y resucitó. Significa alfa, omega, principio y fin. En los dos idiomas, en hebreo y en griego. ¿Qué más tenemos, hermanos? El principio de la creación. Jesús inició la creación. Puede leerlo en Juan 1:3. Y en el libro de Juan también dice, en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Él se va a crear a sí mismo? No, hermano. Es una interpretación bíblica. Versículo 15 es muy importante porque se malinterpreta. Hermanos, yo he leído, he estudiado no solo un libro, muchos. Cuando le digo muchos libros, yo tengo más de 500 libros, hermanos, y no es para glorificarme, no, es para informarte bien. Mira lo siguiente: ni es frío ni caliente, versículo 15. El frío y el calor son símbolos de energía. Y cuando hablamos de energía, el fuego quema y el frío quema. El fuego mantiene y el frío mantiene. Cuando en nuestra época, hace muchas lunas, cuando yo era un joven, en mi casa decían lo siguiente: mira, tienes que cocer otra vez la sopa para que no se ponga mala, para que mañana podamos seguir tomando. Le pegaban fuego, servía y entonces se mantenía bien. Entonces el fuego mantiene y el frío también. Los dos son extremos, pero desde el punto de vista bíblico hay que explicarlo. Veamos lo siguiente: calor, frío. Cuando hablamos del frío, estamos hablando cristianamente tiempo de oración. Frío, tiempo de oración, tiempo de meditación, tiempo de estudio, tiempo de ayuno. Hermano, si usted va a una convención y usted es evangelista, le recomiendo que primero esté en oración, forma energía pasiva. Los fríos no es de frialdad, es de energía pasiva. Adoración, cantos, alabanza, ayuno, meditación, lectura de la Biblia. Creo que estamos claros, ¿eh? Calor es tiempo de acción, es tiempo de adoración y alabanza, pero hay que poner la palabra en acción. Eso es calor. Predicar la palabra antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, tomar agua fría en un día caluroso es reconfortante. Sí, hermanos. No me diga usted que en verano se va a tirar un té bien caliente. Claro, ahorita con el corona parece que están pasando cosas. Hermanos, en un día caluroso, tomar agua fría es delicioso. Hermano, en un tiempo de frío, tomar té caliente es vivificante. El frío que es sabroso. Sí, hermanos, algo calientito con este frío, decía uno. Un baño de agua caliente en un día frío es agradable. Como dice, más claro no canta un gallo. Un bañito de agua fría en un día caluroso es refrescante
Claro, las energías en su punto y en su lugar. El Señor te prefiere, el Señor me prefiere o frío o caliente. De otra manera, me vomitará de su boca. Versículo 15. Eres tibio. ¿Qué cosa es tibio? Es la mezcla del agua fría y el agua caliente. Sí, hermanos. Escuche usted. Usted en un día de verano está trabajando en el campo a las 12 del día y se va a tirar una mezcla de agua fría con agua caliente. ¿Cómo le va a caer al estómago? Desagradable, malestar. Así estaba esta iglesia, la Odisea. ¿Y sabe qué? Donde gobierna el hombre, donde gobierna el pueblo y no gobierna Dios, era un santo demonio, era un salmonio. Sí, junte las dos. Qué malestar, hermanos, qué tristeza. Ni pagano, ni cristiano. Era un pagatiano, mezcla asquerosa de cristiano y mundano. Hermanos, no se metibelle, por favor. Manténgase pasivo en energía, meditación, oración, ayuno, alabanza. Usted y su Dios, prepárese para la convención, prepárese para alcanzar almas para Cristo, prepárese evangelio. Y luego viene la acción, hermanos, y usted suelta la radio trompa y glorifique a Cristo. Miren, con esta boquita usted hace maravillas, pero hágalas para Cristo. Te vomitaré de mi boca, versículo 16. El evangelio mezclado, hermanos, y esto lo hemos oído. Yo he oído pastores predicando de socialismo, de ocultismo y de paganismo. Hermanos, eso no es evangelio. Claro, si usted está dando una explicación, se entiende. Pero el evangelio es la palabra viva de Dios para un pueblo que está en armonía como actualmente. Pastores predicando ocultismo, paganismo, música mundana y carnal que lleva tu mente al mundo de Satanás. He oído, hermanos, escúchame bien, pastores que dicen que son cantantes, escúchame bien, y de pronto agarran la canción o la música de los Tigres del Norte y le ponen la música en el templo y están ahí todos, miren, moviendo el rabo. Solo falta que bailen la quebradita. Eso es del diablo, hermanos. ¿Sabe qué? Cuánta música hermosa, suave, agradable a Dios, solemne, pudiéramos cantar. ¿Por qué tengo que agarrar una cumbia? Dígame. ¿Por qué tengo que agarrar una quebradita o una desquebrada, como le quieran llamar? Hermanos, cada cosa en su lugar. Y por eso el Señor nos dice en el libro de Ezequiel lo siguiente, y es ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Habéis contaminado mis altares. ¿Cómo se contamina un altar? Haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Ay, hermano, pues yo lo único que sé cantar es cumbias. ¿Sabe qué? Aprenda a cantar solemnemente. Agrade al Señor. Satanás está usando toda la música y todas las cosas que él puede para tergiversar el evangelio. Y muchos pastores están siguiendo la ruta. Ya los pastores no están por vocación, están por billesión, billetes verdes, desafortunadamente. El Señor dice, te vomitaré de mi boca.
Versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La Odisea estaba en amoríos con el mundo, tenía todo lo material, tenían posiciones, pero no tenían a Dios en su corazón. Existir, pero no vivir en Jesús. Recuerdo a Renato Descartes, cuando yo estaba estudiando el plano cartesiano, XY, él decía, pienso, luego existo. Y nosotros, como cristianos, antes de abrir la bocota, pensemos y después hablemos. Somos chismosos, mentirosos. ¿Sí o no? He visto personas que mienten y al rato ya se les olvidó lo que mintieron y hacen el show. Hay personas en la iglesia chismosas, de todo se quieren dar cuenta, y otros que parecen jirafas. Miren, están así viendo quién viene y quién va. Son los cristianos jirafas. Miren, ¿sí? Y los cristianos abanicos, miren, así están, miren, viendo quién anda el vestido largo, el vestido corto, el vestido largo, de qué color son los zapatos. Los cristianos abanicos y muchos de esos más. Hermanos, no dejes que el Señor te vomite de su boca. Hermanos, posiciones. Muchos pastores, jóvenes líderes, son enamorados por posiciones. Cuidado, joven, cuidado, jovencita. No te dejes llevar por lo que te promete el hombre. Déjate llevar por lo que te promete Dios. Ten mucho cuidado. ¿Qué compartes de tu cuerpo? Tu cuerpo, dice la palabra de Dios, que es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, léanlo. Y el Señor dice que si tú destruyes tu cuerpo en la fornicación, Él te destruirá a ti. Joven, cuidado. Así es. Mucho cuidado, hermanos. Dice que podés existir, pero vivir sin Jesús no tiene ningún chiste. Es como tener un cuerpo sin alma, es como tener una nube sin aguas, como tener un oasis seco, como tener una poesía sin verso, como tener un jardín sin flores. Así es vivir sin Jesús para el cristiano. Versículo 17 continúa diciendo, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, en esa época era gente muy rica, pero muy desventurados, miserables, sin la gracia de Dios, pobres espiritualmente, ciegos, ceguera espiritual, desnudos y despojados de las vestiduras de la bendición de Cristo Jesús. Muchos hombres creían que por tener dinero no tengo necesidad de nada. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando se enfermaban, ni todo su dinero les podía comprar 5 minutos más de tranquilidad. Y actualmente pasa lo mismo. Versículo 18. Yo te aconsejo, escucha la palabra del Señor que nos aconseja. Jesús da la oportunidad para buscar de Dios. Compremos oro refinado de Él. ¿Y cuál es ese oro? Es el oro celestial. Es la redención. Es la sangre de Cristo. Busquemos esa sangre para nuestra salvación. Gloria a Dios por ello. Vestidura blanca para vestirte. Ellos se jactaban de sus abrigos lujosos de lana negra y no necesitaban de nada. Hermano, cuando tú te vas, todo se queda en esta tierra. No hagas como los faraones, que los faraones los enterraban hasta con su familia. Los faraones con todo su oro. ¿Y qué pasó? Todas las tumbas fueron violadas. Todos los ladrones del Medio Oriente. Hay muchos ladrones. Y se dicen que son arqueólogos. Ten mucho cuidado con esas vestiduras. ¿Sabes qué? Lo material se queda en esta tierra. Unge tus ojos con colirio. ¿A qué colirio se refiere, hermanos? El colirio que cuando tú te lo pones
tú puedes ver claramente lo espiritual, y lo espiritual viene de la Biblia. Escucha, la fe sin obras está muerta. Escucha, esta es la palabra de Dios viva y eficaz. Sí, hermanos. No importa cuánto colirio tú te eches, échate del colirio celestial y el Señor te va a enseñar y revelar los misterios de la Biblia. Deuteronomio 29:29. Todos los secretos son de Dios, mas la revelación son para sus hijos. Y eso va para la segunda ley y va para la iglesia. Hermano, usa el colirio del Señor para que el Señor te pueda revelar lo que Él te puede revelar, hermanos. Bendito sea. Sé celoso, versículo 19. Hay que dejar la autocomplacencia y buscar del Espíritu Santo. Hermanos, arrepiéntete de tus pecados y no caigas en apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es la rebelión del hombre de Dios contra su Dios. Así como se oye. ¿Sabe usted que hay muchos judíos que no quieren saber nada de su Dios? Sí, hermanos. Hay muchos cristianos, ya aparezco a la vaquita, muchos. Hermanos, esa es una oportunidad que nos brinda Jesús en su misericordia. Arrepiéntete de tus pecados. Hermano, si te has ido de la iglesia, regresa. ¿Quieres recibir a Cristo? Lo vamos a recibir al final de este estudio. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús en el versículo 20 todavía se humilla. Es una humillación de Dios tocar tu puerta. Estamos hablando del último libro del Apocalipsis, y en el último libro el Señor se humilla y te dice: si abres la puerta, yo entro contigo. Él es todo un caballero, de pie a cabeza, y no quiere nada a la fuerza. Esta es una oportunidad para la Odisea y es para ti. No la desaproveches, no la desperdicies. Es única. La salvación es maravillosa. Al que venciere, es la promesa grande que el Señor hace, que nos vamos a sentar con Jesús en su trono. Mira, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay nada, porque ya vamos a estar con Él en la boda del Cordero. Las bodas del Cordero se van a dar y va a ser solamente para Él y para su esposa. La iglesia, que hoy es su novia, se convierte en la esposa. Sí, hermanos. Allá en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9 en adelante. Se le ha concedido, dice a la novia. ¡Wow! Tremendo. Pero esa es otra historia. Hermanos, es una promesa maravillosa. El Señor cierra con broche divino con esta promesa. ¿Quién no ha recibido a Cristo? ¿Y qué esperas, amigo? ¿Qué esperas, vecino, pariente, compañero de trabajo? ¿Qué esperas? Yo te voy a decir cómo puedes recibir a Cristo. Bien sencillo. Tú te pones ante Él y tú le dices: Señor Jesucristo, perdón por todos mis pecados, que tu sangre preciosa lave todos mis pecados. Yo reconozco que te he fallado. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento recibo a Cristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Así de sencillo. Tú y Él y tú. Con esto terminamos este mini estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Y sabes qué? Lo puedes ver más de una vez. Va a estar en YouTube y gloria a Dios por ello. Con esto terminamos. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por su tiempo. Gracias por leer, estudiar conmigo
este estudio. Aquí su siervito, ministro Julio Servín. Y me despido y los bendigo en el nombre de Jesús. Para Él la gloria, para Él la honra y para Él todo su trono celestial. En el nombre de Jesús decimos amén. Llévanos con bien a casa, llévanos con bien, quita todo accidente del camino. Lo confesamos con nuestra boca y nuestro corazón y no dudamos. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Amén. Su siervo.